Estamos ya terminando. Tercera de Juan. Bueno, tal vez Muy bien, vamos a seguir con este estudio de tercera de Juan. Y estuvimos viendo dos personajes que hay allí. Estuvimos viendo, Juan, que es el escritor. Estuvimos viendo a Gallo, que es el amado, ese que hacía las cosas bien, que se daba testimonio de él. Pero es que también cuando alguien da testimonio, a veces tiene que dar testimonio no solo de los que hacen las cosas bien, sino también de los que hacen las cosas mal, ¿verdad? Y ese fue lo que pasó precisamente con Diótrefes. Y Diótrefes fue otro elemento, ¿verdad?, que lamentablemente no estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Y podemos leer ahí, vamos a ver los versículos 9 y 10. ¿Quién quiere leer el versículo 9 y 10 de tercera de Juan? Amén. Amén. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parodiando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Entonces vemos que era un hombre bastante violento, era un hombre que no quería hacer las cosas bien, tenía algún grado de autoridad dentro de la iglesia, no lo sabemos por qué. Algunas hipótesis podrían ser que en la casa de Diótrefes o en alguna propiedad de él se reunían, y entonces él quería el primer lugar, él quería estar allí en la preeminencia, ¿verdad? Y no solamente esto, sino que no permitía que se leyera la carta de Juan. O sea, algunos piensan que podría haber sido la primera o la segunda carta. No solamente esto, sino que no era hospedador, y vimos lo importante que era ser hospedador en este tiempo. Y aparte, como si no faltara más, aparte, a los de la iglesia probablemente le decían: bueno, Diótrefes, si usted no quiere recibirlos, no los reciba ustedes, nosotros en la casa sí. Y este hombre les prohibía que lo hicieran, y no solo eso, sino que también los expulsaba de la iglesia. Y le dice allí con palabras, ¿verdad? Dice: con palabras malignas contra nosotros. Y estas palabras malignas eran precisamente lo que vemos aquí, palabras pensadas para maltratar. O sea, adrede hablaban mal de Juan y de los demás, hablar mal de los hermanos de una manera intencional. Y esto sí que es triste, ¿verdad? Cuando alguien de una manera intencional habla mal, da un mal reporte sobre alguien, simple y sencillamente se quiere sacar el clavo, por decirlo de alguna manera, con algún hermano. Y bueno, de que los hay. Y Juan aquí se está enfrentando, pero vemos que al inicio de la carta dice: ya dan testimonio de ti las personas de Gallo, pero ahora dice: si yo voy a irles a denunciar, yo voy a ir a denunciar a este hombre, voy a ir a decir las cosas claras. Entonces habíamos terminado con esto, que qué cuidado debemos tener con nuestras palabras. ¿Cuál es la intención de nuestras palabras?
Mi abuelo siempre me decía, entre los dichos que muchos que él decía, si usted no tiene nada bueno que decir de alguien, no diga nada. Tan simple como eso. ¿Y usted qué opina de tal persona? No tengo nada bueno que decir, tampoco lo voy a decir. Bueno, realmente no, mejor no opino. Antes de opinar cosas que es maltratar. Y entonces arrancamos ahora con bueno, vimos que no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Vemos hasta ahora las malas actitudes de Diótrefes, que eran estas. No reconocía la autoridad de Juan, quería tener el primer lugar en la iglesia, se negó a recibir los escritos del apóstol, hablaba mal de los hermanos y ahora se negaba a recibir a los hermanos misioneros que pasaban por la congregación y también les prohibía a los demás que lo hicieran. Vea qué clase de resumen que podemos hacer de él. Ahora, ya los que quieren recibirlos, a los que los querían recibirlos también se les hacía una prohibición. Ahora, Diótrefes se daba el lujo de sacar a los miembros de la iglesia. Estas son hipótesis. La hermana Catalina me preguntaba, pero ¿por qué tanto poder, verdad? ¿Qué será la cosa? Bueno, sería que se reunían en una propiedad de él, tal vez, probablemente, o sería que daba económicamente mucho sostenimiento, no lo sabemos. ¿Será que eran muchos los de su familia? También podría pasar esto, ¿verdad? No lo sabemos, pero nada de esto puede ser la influencia dentro de la iglesia del Señor. Por mucho que se reúnan en mi casa, es la iglesia y yo soy un voto. ¿Me voy a entender? O por mucho de que yo de todo económicamente los diezmos, hay una iglesia aquí en San José que con el diezmo de una sola persona, con solo el diezmo de una sola persona se sostiene el programa misionero de 4 misioneros. Con solo el diezmo de esa persona. Pero esa persona sabe que es uno más dentro de la congregación. ¿Me voy a entender? O sea, no estamos hablando en contra de los que tienen plata, gloria a Dios y qué bendición por las personas que pueden apoyar económicamente. Pero si yo soy una de las personas que económicamente sostengo la iglesia, yo no puedo tomar la preeminencia. Yo soy uno más dentro de esto. Y serían que eran muchos los de la familia, como el dicho de mi familia, no somos machos, pero somos muchos. Porque somos muchos podemos acuerparnos, como somos muchos podemos ir en contra de esto, como somos muchos podemos... No, absolutamente nada de esto. Y ahora empezamos con el tercer caso que vamos a empezar ahí con el versículo 11. ¿Quién me lo quiere leer? El versículo 11. Lo leo, hermano. Sí, por favor. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, aquí le va a hablar ahora a otro, y no es a Diótrefes. ¿Por qué? Porque no imiten lo malo, es que él es el malo. no es que imiten, no, es que él es el malo, por eso no le está hablando a él. Ahora va a empezar a hablar de otra persona. No imiten lo malo, sino lo bueno. Algo peligroso hay en el poder, y es que es deseable. Sí, es cierto, el poder es deseable. O sea, si usted puede estar en una reunión donde hay 20 personas y usted solamente uno más de los que no deciden, yo sé que en algún momento en su pensamiento y en su corazón, porque es normal, en algún momento, si yo estuviera en ese lugar, yo haría esto, ¿cierto? Si yo tomara la decisión, yo haría aquí, yo haría allá. Eso es normal. Pero siempre hay peligro, siempre hay peligro. Probablemente algunos hermanos eran tentados a estar del lado de Diótrefes por el poder que éste ejercía dentro de la congregación. Algunos decían, bueno, pero es que qué torta, porque si Diótrefes nos echa de aquí, nos presta el lote donde tenemos la iglesia, ¿qué hacemos? Y ya compramos las bancas y le pusimos techo a esto, al final todo esto es de él, mejor estar del lado de él. ¿Me estoy dando a entender? Eso es probable, eso podría pasar dentro de alguna iglesia, pero no debemos, por más que tengan influencia,
caer en los mismos pecados de los que están haciendo las cosas mal. O sea, y aquí yo siempre he sido sumamente claro con la iglesia. O sea, el hecho de que yo sea el pastor, yo no soy infalible. Yo me puedo equivocar y me equivoco. Ahora, ¿qué es lo mínimo que yo pido? Con el mismo amor y respeto que yo trato a la iglesia, pues que con el mismo amor y respeto me traten a mí. Pero yo no soy infalible. No, yo meto las patas. Entonces, el hecho de que alguien esté en influencia, yo no puedo yo caer en esto. Si hay alguien que está haciendo las cosas mal, por mucha influencia que tenga, por muy carga que sea, por muy bonito que cante, si está haciendo las cosas mal, hay que denunciarlo con amor, con cariño. Sí, mi hermanito Daniel. Sí, pastor. ¿Por qué será? Porque me nace la duda. Juan es que es muy lindo, ¿verdad? Juan es el tierno. Sí, ¿verdad? Porque digamos, en el trato que él le da aquí, uno ve la diferencia de Pablo, que digamos, porque Pablo, por ejemplo, condena el pecado de una manera muy tajante, y por ejemplo, cuando le señala al que estaba en pecado con la señora, digamos, le dice, sáquenlo, échenlo, van jalando. Sí. Pero por ejemplo, nada de lo que hizo, de lo que le están señalando a Diótrefes es digamos, es que el otro es muy malote, no, porque de hecho que si nosotros vemos, por ejemplo, el proverbio habla que, digamos, de las cosas que Dios detesta es el que causa división entre. Exactamente, es el último. Y entre esto, digamos, de todas las cositas, nada bueno está hablando de este señor, ¿verdad? O sea, es un cáncer, honestamente es un cáncer. O sea, yo diría o sentiría tal vez que Pablo le hubiera dicho algo. Sí, quizás. Oiga, y a este señor sáquenlo. O sea, mejor estar solito que con esta gente, ¿verdad? Ahí vemos lo hermoso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero cada escritor tiene su propio sello. O sea, cada escritor tiene su manera de ver las cosas. Ahora, aquí vemos también, bien lo apunta mi hermano, Pablo probablemente lo hubiera manejado muy distinto, probablemente, pero Juan tenía su forma de ser. Aquí vemos un Juan conciliador, porque en ningún momento pide eso, que perfectamente Pablo lo pudo haber pedido, ¿verdad? Ya lo hizo, ya lo había hecho. Vemos más conciliador, pues cuando yo vaya donde ustedes, yo me voy a sentar, y otras palabras, y ahí lo quiero ver para decirle todas las verdades, ¿verdad? Con otro estilo completamente. Y esto también tenemos que entenderlo. Las iglesias todas son distintas también, ¿verdad? Las iglesias, por ejemplo, hay iglesias donde alguien comete un pecado público. Hay iglesias hoy en este siglo, en el año 2026, donde a esa persona la pasan al frente y le dicen a toda la iglesia qué fue lo que hizo y lo echan inmediatamente de la iglesia. O sea, no le dan ni proceso de restauración, ni oran por él, ni le preguntan qué fue lo que pasó. ¿Me voy a entender? Eso es un estilo de iglesia. Hay otras iglesias como la nuestra que lo que tiene es un comité de ética. Entonces el comité de ética toma el caso y llama a la persona y le da la oportunidad de que explique cuál es la razón, qué fue lo que pasó y todo lo demás, y el comité de ética lo toma, y este comité de ética toma la decisión de cuánto la censura, en el sentido de que si deja de servir, por cuánto tiempo es este comité. Ahora, si la persona sancionada dice, yo no estoy de acuerdo con lo que el comité de ética está haciendo, pues simple y sencillamente se le va a la iglesia, y entonces que sea la iglesia la que determine. Pero ese es el estilo del Cartago. Pero en esto que usted apunta, mi hermano, aquí yo solo veo la belleza de Dios, en el sentido de permitir a cada iglesia ser como es, ¿verdad? Ser como es, sin dejar de denunciar lo que hay que denunciar, ¿verdad? Porque Juan no lo está dejando de denunciar, pero también teniendo la personalidad de cada iglesia tal cual es, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no debemos, por más que tengamos influencia, caer en los mismos pecados. Donde va Vicente, al ruido de la gente. Las cosas buenas y correctas, sí debemos imitarlas. Claro, lo bueno, lo correcto, por supuesto que sí.
debemos de imitar. ¿Por qué? Porque entonces esto lo que estemos imitando, lo bueno, nos va a ayudar en muchas cosas. ¿Quién me quiere leer estos 3 pasajes ahí, rapiditos, 4 pasajes rápidos? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed pues imitadores de ¿quién? De Dios, como hijos amados. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Aprendamos a imitar lo bueno. O sea, hay iglesias, por ejemplo, un programa que estoy viendo, a ver si lo presento en la iglesia. Bueno, ya vamos por el tercer mes del año, pero hay iglesias que inician el año con un programa de lectura bíblica de todo el año, y entonces hasta hacen un chat y se están pasando cuáles son los capítulos de hoy, quién los leyó, quién no los leyó, qué preguntas hay, qué no entendieron. Qué bonito, ¿por qué no imitar lo bueno? Bueno, hay otras iglesias que se pelean por escoger el color del techo del templo. Bueno, no imitemos lo malo, pero sí, no está mal imitar lo bueno. ¿No voy a entender? Y esta es la recomendación que Juan está dando precisamente. El que hace lo bueno es de Dios. Remacha Juan la verdad que definitivamente en cada una de sus cartas. El que hace lo bueno es de Dios. Entonces aquí yo tengo que valorar cómo yo me manejo. ¿Hago yo realmente las cosas bien? ¿Hago yo realmente las cosas buenas? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. O sea, no hay mucho para entender, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En contraposición, nos reitera lo que debería ser sumamente claro para cada uno de nosotros. No puede haber relación entre hacer lo bueno y decir que se conoce a Dios. Pastor, De hacer lo malo y decir que se conoce una a Dios. pregunta, pastor. Lógicamente, o sea, yo creo que como hijos de Dios siempre vamos a querer hacer lo bueno, pero también como humanos que somos, pecamos y hacemos cosas malas. Claro. Pero eso no deja no quiere decir que dice que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, Sí. ¿cómo entiendo eso? Okay. Que es hacer lo malo adrede, o sea, porque ya yo sé que es aquello malo. Eso, hacer lo malo, aquí está hablando de una actitud, hacerlo. O sea, yo me conduzco, yo me manejo haciendo lo malo. No, yo hallo esta ley que hallaba Pablo. Yo me levanto y quiero hacer lo bueno. Y entonces me levanto, Señor, hoy yo quiero honrarte, Padre, yo hoy no quiero fallarte, Señor. Tú sabes cuánto yo deseo, mi buen Dios. Y yo, por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana, entonces está mi esposa ahí dormida. Entonces yo me levanto calladito y voy, Señor, tú sabes. Y cuando me estoy mudando, ¡pum!, yo saqué la faja. Tengo que volverme a meter al cuarto. Mi reacción no es, ay, Señor, qué madre. Y yo iba a sacar la faja y no lo hice porque y ya está. Entonces no, mi actitud era hacer lo bueno. Entonces, pero aquí está hablando de las personas que adrede quieren hacer lo malo. Adrede. Como los sicarios. Todo ese, no, y a veces hasta hijos de Dios que usemos el ejemplo de Diótrefes. Y entonces, perdón, Naamán, voy a ponerlo de ejemplo. Entonces, yo tengo un problema con Naamán, tengo una situación, algo hizo que no me gustó. Hicieron empanadas y no me invitó. Y entonces yo pasé por ahí y, condené yo Naamán, me dijo, está bien, no importa. Entonces, estamos en el grupo de alabanza, estamos así, y entonces yo adrede, en el momento de la clase me llamo, qué bonito estuvo la alabanza, lástima que el saxofonista no estaba en nada. Y yo puedo hasta reírme creyendo que es una broma, pero lo hice adrede. Para eso es lo que está bien. El que hace, el que se conduce. No que, y lamentablemente fallamos. El clásico ejemplo, ¿verdad? El clásico ejemplo de quien se maja un dedo.
¿verdad? El que se maja un dedo difícilmente dice gloria a Dios, aleluya. Y luego que no haya casos, difícilmente, ¿verdad? Otros casos salen algunas palabras que no deberían de salir, pero salen. Y volver a hablar. ¿Verdad? Alguien me levantó la mano. O como Bernardita, una vez estoy terminando un trabajo y hay que raro va que cuando uno está clavando, como que el último golpe lo da como con más fuerza. Y hasta que me bajaba y llega a Bernardita y me dice, no me diga que le dolió. Hermana Bernardita. Bueno, es que ahorita no me recuerdo exactamente dónde está, pero hay una parte en la Biblia que dice que hay personas que se acuestan y en la almohada maquinan lo malo que van a hacer a los otros días. Sí, así es. Se acuestan ya pensando lo que voy a hacer mañana. A eso se está refiriendo. Ahora, esto es una máxima, hermanos. Lucas para mí es una máxima. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. No se necesita un doctorado en teología, ¿verdad? Pero por aquello, sigue Lucas diciendo, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Mi esposa a veces luchaba con un compañero de trabajo porque o sea, era algo que era una espina ese hombre. Y yo le decía, pero mi amor, no espere manzanas de un árbol de limón ácidos, no espere, porque la que se va a sentir mal es usted. Ese árbol de limón ácido nunca va a dar manzanas. Nunca. O limón dulce, nunca. Porque su ADN, su naturaleza es el limón ácido. Es lo que está diciendo aquí. El mal árbol siempre va a dar mal fruto. Y entonces, por si no queda claro, escribe el 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla. Si yo paso maquinando y actuando mal, es porque mi corazón está lleno de maldad. Punto. Pero hermano, yo canto, sí, que dicha me alegro. Pues yo vengo a la iglesia, puede gastar 40 pares de zapatos al año viniendo a la iglesia y no va a pasar absolutamente nada, porque el problema está aquí. Está aquí en el corazón. Entonces Lucas lo deja totalmente claro. Nosotros tenemos que saber, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que vive en esa práctica, y Juan lo usa mucho en su primera carta, ¿verdad? El que practica el pecado. El ejemplo, versículos del 12 al 14, ¿quién lo quiere leer? Estamos en tercera de Juan. Si gusta puede ser desde el 1. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Perdón, desde el 11. Tercera Juan del 11 en adelante. Del 11 al 15, sí. Del 11 al 14. Bueno, al último. Sí. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces ahora aquí vemos todos dar testimonio. Ahora por dicha hay alguien más por quien dar testimonio. Gracias a Dios por las personas buenas, por los hijos de Dios correctos. Demetrio, perteneciente a Demeter, es decir, a la diosa de la agricultura conocida como Ceres por los romanos. En contraposición de Diótrefes tenemos ahora a Demetrio, los dos con nombres paganos pero con corazones distintos. No se sabe mayor cosa de Demetrio, solo que Juan lo presenta como un buen ejemplo. Qué bonito
Y Juan seguramente, mientras estaba con las tripas torcidas hablando de Diótrefes y escribiendo y acordándose de él, dice, pero gracias a Dios que está Demetrio. Puedo hablar bien de alguien, puedo escribir algo bueno de alguien, y entonces nos habla de Demetrio como ese buen ejemplo. Esto nos habla que el anonimato, al hacer la voluntad de Dios, no es del todo malo. O sea, hago las cosas bien delante del Señor y oye, que nadie lo reconoce, que nadie me lo dice. Bueno, probablemente usted piensa eso, pero por otro lado hay otros que están viendo lo que usted está haciendo y el ejemplo que usted está dando. Es mejor pasar desapercibido para los demás, pero para Dios no es así. De Diótrefes no lo sabemos, quería tomar el primer lugar, impedía que se leyera la carta, no quería que llegaran los misioneros, a los que querían recibirlos les decía que no podían, y a los que del todo lo hacían los echaba de la iglesia. Ese era el corazón de Diótrefes. Pero Demetrio solamente dice que fue un buen ejemplo. Estaba haciendo las cosas bien, probablemente menos reconocido, probablemente ni lo veían por ahí, pero ahí estaba. Como vimos, se dicen muchas cosas malas de Diótrefes y pocas cosas buenas de Demetrio. La verdad es que si seguimos a Dios y le obedecemos, al fin y al cabo toda la gloria es para Él. Vean que con Demetrio no dice, es un buen ejemplo porque hace esto, porque llega temprano, porque va a visitar, porque esto, porque aquí, porque da clase, porque limpia el templo, porque hace café. No dice nada. Pero al fin y al cabo, ¿qué importa? Al fin y al cabo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Es importante que dice que el testimonio, dice que todos dan testimonio de Demetrio. Ajá. Porque qué bonito es verdaderamente que los hermanos, o sea, que uno se comporte de tal manera que uno, primeramente, esté agradando a Dios, y segundo, que en la congregación, o sea, que no haya nadie que pueda hablar mal de uno, sino que digan, fulana de tal, o fulana, sí. No, es una persona muy apegada a las cosas de Dios, o de muy buen testimonio, o así. Amén. Yo recuerdo un libro que leí, decía una frase muy bonita, ya le he mencionado en varias ocasiones. Dice la frase, vive tu vida de tal forma que si hablan mal de ti, no le crean. Definitivamente. Qué lindo, ¿verdad? Que lleguen y, ay, mira que nada más, está en radio, nada más que yo conozco. No, ni me hable, porque no, yo lo conozco, yo sé quién es. Qué bonito, qué lindo. No se dice todo lo que él hacía, nada más dice que era un buen ejemplo. Pero lo importante es que al final la gloria es para Dios, y eso es lo que nosotros debemos de dejar claro. Aún la verdad misma dice, no hay duda de que Demetrio vivía de acuerdo con los mandamientos de Cristo y era juzgado por la misma palabra de Dios. Vean, en la carta número 3, en el versículo 1 habla de la verdad, en el versículo 3 habla 2 veces de la verdad, en el versículo 4 habla una vez de la verdad, en el versículo 8 habla una vez de la verdad, y en el versículo 12 vuelve a mencionar la verdad. Era algo importante para Juan. En 15 versículos utiliza en 5 ocasiones la verdad. Y es muy probable cuando dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. O sea, en otras palabras, se conduce de acuerdo a la verdad. No se conduce de acuerdo a lo que los demás esperan de él. No se conduce de acuerdo a lo que él pensaba, o no se conduce de acuerdo a lo que le convenía. Se conduce de acuerdo a la verdad. No hace falta más que la aprobación de la misma palabra de Dios para vivir de forma correcta delante de Dios. Si usted y yo ponemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y nos damos cuenta que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios, usted es un buen ejemplo. Gloria a Dios por eso. Si nadie lo reconoce, no se preocupe, Dios sí lo está viendo. Y Dios sí lo va a destacar en su momento. Como conclusión, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma.
Siempre hay mucho que revisar en la iglesia del Señor y muy probablemente Juan tenía muchas cosas que tratar con ellos. Es por esto que quería visitarles y hablar cara a cara. Siempre es mejor tratar las cosas personalmente y así poder resolverlas. Y era lo que Juan estaba haciendo. Sí, Juan pudo haberles escrito, no sé, tercera de Juan haber tenido, no sé, 15 capítulos, en la de menos, ¿verdad? De tanto lo que él dice, tengo muchas cosas que escribirte. Probablemente hubiera escrito el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, no sabemos. Pero Juan dice, yo prefiero estar allí, prefiero hablarlas cara a cara. Y qué bonito ejemplo es esto. Hablar las cosas de frente, como son. Y tenemos que tener la madurez también, no solo para nosotros hablar las cosas de frente, sino para escuchar las cosas de frente. Tenemos que ser maduros. Porque en el momento mismo, hermanos, que nosotros no aceptemos una crítica, una sugerencia, una corrección, en el momento que no lo hacemos, en ese momento nosotros estamos creyendo que somos perfectos, que nosotros no nos equivocamos. Nadie tiene por qué corregirme porque yo no me equivoco. Hermanos, si todos nos equivocamos, todos, en uno u otro momento, con una u otra acción, vamos a cometer errores. Entonces tenemos que tener la madurez, amén, la humildad. Cuando alguien nos dice, hermano, es que esto no está bien, pues me parece que no está bien, por esto, y por eso, pero así, cara a cara. ¿Cuántos problemas se pueden evitar hablando cara a cara? Amén, cara a cara. Hermano Alex, es que vea, usted dijo que tal y tal cosa. Hermano, ¿y cuándo dije eso? El domingo tal. Ay, hermano, usted se enredó. No, yo lo que dije fue esto. Ay, en serio, hermano, ¿eso fue lo que usted dijo? Uy, qué pena, hermano, yo escuché otra cosa. Cara a cara. Pues yo me voy del hermano Miguel. Hermano, mira que el hermano Alex. Hermana Patricia, hermana Catalina, mira que el hermano Valentín. Cuando llega de la hermana Priscila es muy amiga. Alex, verás que andan diciendo esto y esto y esto. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. ¿Y saben que eso genera más bien problemas? Y enemistades y conflictos innecesarios. A veces por cualquier tontera. Entonces mejor cara a cara, frente a frente, cómo se tienen que hacer las cosas. Y para terminar, versículo... Perdón, así rápidamente, que lo quiera apuntar eso que está diciendo usted, estaba viendo a ver si está aquí en Proverbios 25:9, dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Ahí está, frente a frente. Pero claro, a veces no lo hacemos frente a frente, ¿por qué? Porque sabemos que la otra persona no es tan madura conmigo. Entonces yo lo puedo hablar frente a frente, pero resulta que yo sé que la otra persona lo va a tomar a mal. Y se va a ofender y se va a sentir maltratado. Entonces, ¿qué es lo mejor en ese caso? Bueno, sí, háblelo frente a frente, pero como un testigo. Para que sea testigo de lo que dijo, como lo dijo, ¿verdad? Porque ahí está como aquel señor que no sabía leer y recibe una carta, y entonces recibe una carta y yo no sé leer, entonces la hace, señor, ¿usted me puede leer esto? Es que yo no sé leer. Ah, sí. ¿Qué dice? Dice Raúl. ¿Quién es Raúl? Ah, es mi hermano. Dice Raúl que corte el zacate y que vaya y que traiga el diablo y entonces agarra el Señor la carne. ¿Qué le pasa a Saúl hablándome a mí así? Y se enojó con Saúl. Después, 3 días después, le dice a otra persona, se le olvidó que era lo que le había hecho. Y él le dice, Señor, ¿usted me puede leer esta carta? Es que yo no sé leer. Claro, con todo gusto. Le dice, es que le manda esta carta a Saúl. ¿Quién es Saúl? Ah, es mi hermano. Vea, que dice Saúl que por favor cortes el zacate, que hagas las cosas bien, que no se te olvide. Ah, sí, si me hablas así, sí, yo lo hago. ¿Qué estoy queriendo decir, hermanos? A veces malinterpretamos de acuerdo a lo que mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo. Entonces es mejor, si yo voy a hablar con alguien que no le tengo toda la confianza, pero yo sí quiero hablarlo, yo no quiero hablarlo con nadie más que esa persona, voy a llevar a una persona
madura. Una persona madura. Gracias a Dios aquí tenemos muchas hermanas y muchos hermanos muy maduros para poder ir solamente, y no va a intervenir, solamente va a poner oído lo que dice el hermano, lo que dijo él. ¿Me doy a entender? Eso es mejor y ayuda mucho a la obra del Señor. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Queda claro el deseo de tener una reunión personal con Gallo y que se realizará pronto. No sabemos si fue así o si no. El compañerismo es importante en el cuerpo de Cristo, y Juan lo sabía y lo vivía, ya que mandó saludos a cada uno en particular. Algunas versiones fusionan el versículo 14 y el versículo 15. Algunas versiones lo tienen en un solo. Creo que incluso la que leyó mi hermana tenía el versículo 14 todo junto, ¿verdad? O sea, termina en el versículo 14 y incluye el versículo 15. ¿Qué pudo haber pasado para que Juan no fuera? Una especulación que pudo haber pasado. Pudo haber sido llevado a Patmos en ese momento, que él ya quería ir y no pudo haber ido o no pudo ir, porque muy probablemente tal vez tuvo que haber sido llevado a Patmos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Hasta aquí. Voy a decir como dice uno en el seminario, ¿verdad? ¿Entendieron algo? ¿No entendieron nada? Ok. También la hermana Catalina me hizo una recomendación que vamos a tomarla en cuenta. Tratar de abrir un par de martes con preguntas variadas. Alguna pregunta que tengamos. Temas diferentes. Sí, exactamente, diferentes temas, pero preguntas al fin y al cabo. Aprovechar que ahí está Daniel para... Ay, caramba. Aprovechar que ahí está Daniel para que nos ayude. Ok, hermanitos, vamos entonces a arrancar en estos 15 minutitos, que nos quedan unos de 15 minutos, con el Evangelio de Juan. Cristo en el Evangelio de Juan. Los evangelios tienen como identificación el nombre de cada escritor: Mateo, Marcos, Lucas. El santo, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, eso fue incluido en la versión latina, en la versión, la Vulgata latina, ¿verdad? Poniendo a Mateo como un santo y a Marcos como un santo y a Lucas como un santo, pero realmente todos somos santos. Amén. Todos somos separados. Pero está esto. El término evangelio según fue introducido entonces más tarde en cuanto al escrito de este evangelio. Aunque este evangelio no testifica haber sido escrito por Juan, muchos dan testimonio, muchos testigos cercanos así lo indican, de que fue Juan. Pero es interesante que Juan no dice que fue escrito por Juan, ¿verdad? Por ejemplo, Ireneo, en el año 130 al año 200, este hombre fue discípulo de Policarpo, y entonces él da testimonio de que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan. Vea que cercana la fecha, del año 130 al año 200. Estamos hablando que Juan pudo haber sido escrito en el año 70, como lo vemos aquí abajito. Entonces estamos hablando que apenas habían pasado unos cuantos años, cuando ya la gente daba testimonio que esta carta había sido escrita por Juan. Y Policarpo del año 70 al año 160 fue discípulo de Juan, y este hombre es quien da testimonio de haber estado presente cuando Juan escribió este evangelio en Éfeso, en Asia Menor, cuando Juan era ya un anciano. O sea, el evangelio de Juan también Juan lo escribe en el ocaso de su ministerio. Y es muy bonito esto, porque vemos cómo Juan, ahí lo vamos a ver aquí, se autopercibe como el discípulo amado, como aquel cercano a Jesús.
Y me encanta porque el Evangelio de Juan tiene una particularidad. Vemos tratos personales. Por ejemplo, con la mujer samaritana. Por ejemplo, con Nicodemo. Por ejemplo, con Lázaro. Esa cercanía es muy interesante que no la vemos en los otros evangelios. Y es muy interesante cuando lo analizamos desde ese punto de vista. La fecha probable, y siempre que hablo de fechas hablo de probabilidades porque en cualquier momento puede salir algún estudio que mueva esa fecha, pero la fecha probable es en el año 70. La razón de que todos estos escritos fueron hechos antes, durante estas épocas, fue por la destrucción de Jerusalén. Recordemos que la destrucción del templo no se menciona en ningún evangelio, y la destrucción del templo puede haber sido por entre el año 70, 80, 90, por allí pudo haber sido la destrucción, pero ninguno de los evangelios lo menciona. Entonces, por eso se cree en estas fechas. Me encanta esto, porque el versículo clave, y si solo de esto oyéramos de Juan hoy, y nunca más vuelve usted a abrir el evangelio de Juan, con solo que sepa esto, más que suficiente. ¿Qué es lo que Juan dice? Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Juan dice, fue mucho lo que Jesús hizo. E incluso en versículos antes de esto, incluso dice que no habrían hojas ni escritos suficientes para escribir todo. Pero, y aquí está la ciencia, lo que él escribió, que es lo que tenemos, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Conozcamos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a estudiar este evangelio, este hermoso evangelio, para poder conocer de Cristo Jesús. A veces a mí me gusta escuchar sobre ya personas que no están entre nosotros y quiero conocer un poquito más de la historia de esa persona. Entonces yo me siento y me hablan y me comentan. Y tal vez no me dicen si tomaba o no café, si le gustaba o no el café, pero a mí me interesa conocer la esencia. Pues Juan trata de traer esa esencia a nosotros. Juan es el único de los evangelios que deja plasmada su intención y propósito al escribirlo. Juan dice, yo estoy escribiendo esto porque yo quiero que el que lea esto llegue a conocer a Cristo Jesús. Llegue a conocerlo. Comparación con los otros evangelios. Los primeros 3 evangelios se denominan como evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos viene del vocabulario griego que significa ver juntos. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas ven toda la vida de Cristo de una forma similar, cada uno con su propio énfasis. Y yo les he dicho, hermanos, esto es como cuando alguien ve un accidente de tránsito. Una persona está en la esquina, otra persona está saliendo del templo, otra persona viene cruzando la calle. Entonces la persona que está en la esquina dice, no, yo vi cómo ese carro se fue contra el caño. Pero el que estaba aquí saliendo del templo vio que una bicicleta se le metió. Y el que está allá dice, no fue que se le metió, desde arriba venían peleando. Al final es un mismo evento, pero con 3 características diferentes. Ahora, ¿esto qué nos enseña, mis hermanos? Que no hay nada más lindo que leer una historia de la palabra de Dios y leerla en todos los pasajes que después tenga. Si usted va a leer sobre la historia del paralítico, ok, ¿cómo lo vio Lucas? ¿Cómo lo vio Mateo? ¿Cómo lo vio Marcos? Y entonces yo voy a tener todo un panorama de todo lo que está enseñando. Entonces, estos son los sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas. Ven entonces toda la vida de Cristo de una forma similar, pero cada uno con su propósito. ¿Cuál? Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Recuerden
que Mateo le escribe a los judíos. Entonces por eso la genealogía de Mateo es tan diferente a la genealogía de Lucas. No me voy a meter en esto porque no vamos a estudiar los evangelios sinópticos, pero por eso es que hay gran diferencia. Marcos presenta a Cristo como el siervo y escribe para los romanos, y es muy interesante porque cuando usted lee Marcos y va a tocar un aspecto judío de lavarse las manos, de alguna fiesta, de los sacrificios, Marcos se toma el tiempo de explicarlo, cosa que no hace Mateo, porque Mateo le escribe a los judíos, pero Marcos explica. Y se enojaron, voy a parafrasearlo, versión Marvin, ¿verdad? Y se enojaron los fariseos porque sus discípulos no se lavaron las manos. Mateo lo deja ahí. Pero Marcos dice, porque era costumbre de ellos lavarse las manos cada vez que hacían. ¿Me doy a entender? Eso es lo rico de ver a Marcos en los eventos judíos. Entonces Marcos le escribe a los romanos. Y Lucas ve a Cristo como el Hijo del Hombre y escribe a los griegos. Vamos a la misma salvedad. Ya sea que Teófilo era un hombre o ya sea que Teófilo era un nombre secreto. Teófilo, amigos de Dios, o teófilos. Dios, filos, amigos. O era el nombre de una persona, Teófilo, al que Lucas le escribe los dos escritos que tuvo él. ¿Cuáles fueron los dos escritos de Lucas? No, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Muy bien. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios y escribe para todo el mundo. Escribe para que todos entiendan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta aquí con esta pequeña introducción. Próximo martes seguimos con el Evangelio de Juan, que es bastante grande el estudio, pero vale la pena llevarlo. Amén. Muy bien, vamos a terminar recogiendo los diezmos y ofrendas. No sé quién me va a ayudar, la hermana Bernardita, ya está llevando.